Hola, buen día a todos. Espero que ya me estén escuchando. ¿Cuántos están conectados? ¿Están conectados todos los estudiantes, Víctor? Sí, Sí, ¿verdad? es los de posgrado, de ¿Hay maestría en alguien, ciencia y la hay alguien, metalurgia. hay alguien que no sea alumno de maestría que esté conectado? ¿No, verdad? De momento no, se les extendió la invitación, pero Ok. Maestros eh, tampoco. igual estamos dando algunos minutitos para ver si hay Muy bien. más. Como quiera, bueno, les platico. Ahí está el Rodrigo. Saludos, Rodrigo. ¿Estás en el laboratorio? Sí, estoy aquí con los equipos de análisis térmico. Muy bien. Bueno, pues les presento a un amigo, un gran amigo y exalumno, Rodrigo Martínez. Rodrigo fue alumno mío allá en la Universidad Michoacana, está ya por presentar su examen de doctorado. Y le invité a que les diera una charla. Rodrigo, pues es un muy buen alumno, ya es casi prácticamente doctor, está a punto de presentar, ¿ya? Cuestión de detalles, ya tiene cubiertos prácticamente todos sus requisitos. Ahí les comento nada más que el buen Rodrigo trae ya como 600, arriba de 600 puntos en el inglés y también pues ya está preparado ahí con el francés por si de repente se requiere, ojalá y se requiera y se logre ir a hacer un postdoc a Francia. Entonces en eso anda el buen Rodrigo y pues accedió a hacer esta presentación de su trabajo doctoral. Entonces prácticamente ustedes ya van a ver todo su trabajo prácticamente terminado. Entonces, pues le agradecemos mucho al buen Rodrigo. Tiene alrededor de 45 minutos, más o menos, ¿verdad, Víctor? 45 minutos Sí, así es. para la presentación, y ya si hay algún comentario, pues entonces ya les dejamos ahí la opción a los alumnos. Y pues muchas gracias de nuevo, Rodrigo, y pues adelante con la presentación. Sí, Si no, quieres, gracias. pues puedes Ajá. quitar la cámara para facilitar la, la, la transmisión, ya como tú desees. Ok, creo que sí, porque luego a veces el internet falla aquí en la universidad. Pues bueno, ya me presentaron, mi nombre es Rodrigo y les voy a hablar del tema que he estado trabajando yo en el doctorado, que es la fabricación de materiales compuestos híbridos interconectados con una aleación de base aluminio y los cerámicos son el nitruro de aluminio y el nitruro de boro, elaborados por un método de colado en gel con preforma de sacrificio. Actualmente estoy trabajando con la doctora Ena, quien es mi asesora. Anteriormente, al inicio del doctorado, fue el doctor Bedoya, solo que pues ya se quería jubilar, entonces me tuvieron que cambiar en ese momento. Y el coasesor es el doctor Lázaro, que ya ustedes conocen. Bueno, los materiales compuestos al final surgen de la necesidad de incrementar propiedades. Este tipo de materiales llaman la atención debido a su capacidad de tener bajas densidades y altas propiedades específicas, ya que hago existencia de la alta resistencia específica, resistencia del gaste y coeficientes de expansión térmico bajos comparado con los metales o los materiales convencionales. Entonces, este tipo de material ya tienen usos dentro de la industria aeroespacial principalmente, ya una gran parte del fuselaje de los aviones está fabricado de materiales compuestos. Entonces, de este tipo de materiales, el diseño es una parte muy importante de esto, ya que el diseño de los materiales involucra la combinación de las propiedades deseables tanto de la matriz como del cerámico. Este tipo de materiales son materiales que se pueden hacer prácticamente a pedido de la persona. Hay una gran cantidad de tipos de aleaciones y tipos de cerámicos que pueden combinarse para poder tú tener propiedades específicas para la aplicación que tú deseas tener. En el caso que yo estoy usando aleación aluminio-magnesio, que se proyecta para propiedades termofísicas, propiedades de resistencia a la corrosión. No son aleaciones muy ligeras, entonces el material resultante va a ser un material de una baja densidad con unas muy buenas resistencias mecánicas. Entonces, esa es por la parte de las aleaciones. La parte cerámica de los materiales compuestos puede aportar
ciertas propiedades como las estabilidades térmicas, resistencias al desgastes y bajos coeficientes de expansión térmico, que los metales, principalmente las emisiones que yo voy a utilizar, tienen estos números relativamente altos cuando me refiero a la expansión térmica y bajas resistencias al desgaste. Son aleaciones ligeras y muy suaves. Entonces, la mezcla de estos dos puede dar una buena combinación que se puede uno ajustar a la aplicación y a la necesidad que tenga para la fabricación de este tipo de materiales. ¿Cómo se fabrican de manera convencional los materiales? Hay una gran variedad. Por ejemplo, aquí tengo los métodos principales, que empezamos con el steel casting, que son métodos que nos dan un amplio rango de tamaño y forma para la fabricación, con bajos contenidos de refuerzo. ¿Por qué? Porque este tipo de método se hace en un estado líquido. Lo que tú haces es fundir el metal completamente, y se mezcla la fracción del refuerzo que tú deseas añadir en polvos. Entonces, debido a que estás trabajando en estado líquido, las cantidades de refuerzo que tú puedes utilizar son relativamente bajas. Este tipo de fabricaciones son de costes bajos y no poseen daño al refuerzo. ¿Qué tipo de daños al refuerzo pueden obtenerse? Daños, por ejemplo, la fracturación de partículas, la deformación de estas. Entonces, esas son cosas que alteran tu cerámico y pueden sufrir alteraciones en sus propiedades finales. Ahora, métodos como el squeeze casting están limitados a la cantidad de preformas que tú puedes hacer. Como es un método que requiere presión externa, solo se pueden hacer hasta de 2 centímetros de espesor con una fracción de refuerzo aproximado de un 40%, y de costes de fabricación relativamente elevados, ya que requieres, además de mantener el metal en estado líquido, una presión externa a esta temperatura para poder insertar el metal dentro de tu preforma cerámica. Los métodos como metalurgia de polvos, aleado metal o aleado mecánico te dan una amplia gama de relaciones, refuerzo y matriz, ya que ambos los mezclas en estado sólido. Y ya sea que uses el método de aleado mecánico con molinos, o metalurgia de polvos con una sinterización después de la selección de la forma final, este tipo de métodos te da la posibilidad de tener una gran variedad de la relación refuerzo-metal, pero con daños a la partícula cerámica, ya que son métodos que requieren una mezcla, ya sea al menos mecánica, de los polvos metálicos y polvos cerámicos. Entonces, nos pueden terminar en fracturas y posibles reacciones entre nuestros materiales, y son métodos de costo alto, ya que ambos requiere que nuestros polvos estén en ciertas condiciones preliminares. Ambos polvos metálicos y polvos cerámicos de ciertos tamaños, se les inflige costos de fabricación durante la mezcla y después la sinterización. La síntesis in situ nos da un mediano rango de forma y tamaño, debido a que son in situ, usualmente son reacciones que se fabrican dentro de los metales en estado líquido comúnmente, donde se forman refuerzos dentro de estos, ya sea por la inyección de gases, por cualquier tipo de reacciones metálicas, y son de costes altos. El método de infiltración espontánea, que es el método que yo propuse para la fabricación de mis materiales, está limitado a las preformas posibles, ya que se requiere una preforma cerámica para ser infiltrada. La fracción de refuerzo también está limitado en alrededor de un 50%, debido a que necesitas una preforma cerámica que pueda mantener su forma y pueda ser capaz de ser llenada durante la infiltración de esto. Sin embargo, no representa un daño al refuerzo, y es un coste de fabricación moderado. Después de esto, para superar la limitación de las preformas posibles, se propone la segunda parte del método de fabricación de los materiales compuestos, que es fabricar la preforma cerámica en base a un método de fabricación de esponjas cerámicas. En este caso se optó por la combinación de 2 métodos de esponjas cerámicas para tener el mayor control posible
sobre la distribución y tamaño de poros de los materiales compuestos, de las esponjas cerámicas fabricadas. Usualmente los métodos de fabricación de esponjas cerámicas son métodos que involucran materiales poliméricos para la fabricación de poros o para utilizarlos estos como la zona que va a quedar como poros. El método de colada en gel es un proceso que nos permite generar esponjas utilizando un monómero, y en una mezcla con tus polvos cerámicos se fabrica un slurry y se propicia la reacción de polimerización de los monómeros. Entonces, estos monómeros van a dejar, está en la parte derecha, van a dejar los poros interconectados debido a la generación de las cadenas de los monómeros y de una gran distribución de tamaños y formas. Ya que va a haber poros grandes, va a haber mesoporos, ya que las cadenas poliméricas se van a acomodar de manera aleatoria. Y está el segundo método que se utilizó también, que es el método de una esponja de sacrificio, donde tú partes de una esponja fabricada, una esponja polimérica prefabricada por cualquier otro método, y sobre de esta tú le infiltras un slurry con tu parte cerámica y la pirolizas después para obtener una réplica de la esponja cerámica, de la esponja polimérica utilizada en la forma cerámica. Este tipo de métodos te da una como parte igual, pero en cerámico a la que tú utilizaste, con partes huecas dobles, la parte que tenía de tu esponja cerámica, donde no tenía ningún tipo de material, y una parte hueca interna, que es donde estaba la parte polimérica de nuestra esponja. Entonces, se propuso la mezcla de ambos métodos para poder tener un mayor control sobre los poros, ya que utilizando ambos al mismo tiempo se puede hacer que los poros más grandes que tengas tú sean los poros que deja la esponja de sacrificio, y tu parte de colada en gel únicamente haga poros más pequeños a esto. Con esto tienes tú un límite de tamaño de porosidad, y alterando la relación material cerámico y material polimérico, tú puedes controlar completamente la cantidad de refuerzo que van a tener tus materiales compuestos finales, ya que se pueden fabricar esponjas cerámicas desde un 30% de porosidad hasta un 94% de porosidad. Con estos dos métodos juntos, esta relación tú la vas a determinar cuando tú hagas la mezcla de polvos cerámicos y polímeros. Entonces, nos puede sobrepasar la limitación que tenían los materiales que requieren preformas cerámicas, debido a que ya tú harías las preformas cerámicas con un método extra a estos. Los métodos convencionales con los que están utilizando actualmente es utilizar dados, y se ejerce presión sobre estos para poder fabricar las preformas cerámicas. Entonces, este tipo de preformas requieren alrededor de un 50% para tener una buena cohesión y poder ser sinterizados. Igual, este método de fabricación requiere la sinterización de los materiales compuestos, o al menos la presinterización, para poder ser manejables. Durante el trabajo les voy a hablar de todo lo que pasó con los cerámicos y cómo se llevan a cabo, en este caso, la formación del gel y la esponja que se utilizó. Entonces, los materiales se utilizaron para las preformas cerámicas. Se utilizó la mezcla de métodos que ya les mencioné. Entonces, los cerámicos que utilizaron fueron el nitruro de aluminio y el nitruro de boro, ambos por una baja coeficiente de expansión térmico, una muy buena conductividad térmica, y la adición del nitruro de boro es un material muy estable que mejora que ayuda a mejorar la infiltración de las aleaciones de aluminio durante el proceso de infiltración sin presión externa. Se usó una relación de 7:1 para los materiales compuestos, para los materiales cerámicos. Y como esponja de sacrificio se utilizó una esponja comercial de poliuretano, que son
Es una de las esponjas que se pueden hacer con mayor facilidad en la industria comercial, y la mayor parte de esponjas que se utilizan, por ejemplo, para lavar trastes, para empacar, son de este tipo de esponjas. Se estudia la porosidad que tienen y en realidad es relativamente alta, tienen un porcentaje de porosidad de un 97%. Ahora, como formador de gel se utilizó el monómero metacrilamida. Para llevar a cabo la polimerización se utiliza un catalizador, un iniciador y un generador de enlaces cruzados, donde se utilizó como catalizador la tetrametiletildiamina, el iniciador de la reacción de polimerización es el persulfato de amonio, y para generar los enlaces cruzados es la metilbisacrilamida. ¿Cómo se lleva a cabo esto? Entonces, lo que se hace es en un recipiente, en un vaso de precipitados en este caso, se mezcla el nitruro de aluminio, el nitruro de boro, en una suspensión de agua con polivinilpirrolidona, PVP, para la dispersión de las partículas cerámicas. Y se añade el formador de gel, que es metalacrilamida, que es un monómero soluble en agua, hasta que se solubiliza completamente y se le da un tiempo relativo de agitación. Debido a que esta es una agitación en agua y no es una agitación violenta, no sufren daño las partículas cerámicas, al menos no sufren un daño físico. Después de esto se le agrega el generador de enlaces cruzados también para su disolución, y al final, cuando ya estás listo para hacer la colada en gel, tú añades el tetrametiletildiamina y el persulfato de amonio, que te sirven como catalizador e iniciador de las reacciones. No sé si sepan un poco de las reacciones poliméricas. Lo que pasa es que el persulfato de amonio empieza a romper los enlaces de los monómeros de metacrilamida, y estos se empiezan a depositar sobre las moléculas de tetrametiletildiamina y comienzan a formar las cadenas poliméricas de polimetacrilamida. Y es cuando sobre estas cadenas empieza a actuar el metilbisacrilamida para el entrecruzamiento de todas las cadenas que se generan. Después, cuando se generó en su totalidad la polimetacrilamida, este es un hidrogel. Entonces comienza a absorber toda el agua que se utilizó en la solución y te va a quedar una solución, un gel que absorbió totalmente el agua que tú añadiste. Por eso es muy importante que antes de la reacción que se dé en su totalidad, hay que vaciarla sobre el molde que tú escogiste. Este método te permite darle la forma y el tamaño que tú desees, ya que está únicamente limitado por la capacidad de fabricación de los moldes. Es como el método de colada de metálicas. Tú escoges un molde, lo vas a diseñar y sobre él vas a vertir tu parte líquida. Es exactamente este mismo proceso. Entonces, adentro del molde vas a tener tu esponja de sacrificio y se va a vertir la solución de gel, y esta se va a infiltrar en toda la esponja. Entonces, cuando se dé en su totalidad la polimerización, el gel va a absorber totalmente el agua. Les repito, es un hidrogel, y este va a quedar una preforma polimérica. Se puede decir que este es material compuesto polímero cerámico, ya que es la mezcla de los dos, que tú vas a poder manejar sin ningún problema. Es lo suficientemente rígido para poder desmoldarlo, para poder maquinarlo si así lo deseas, y llevarlo a su segundo proceso. Entonces, para la infiltración de las preformas porosas se utilizó una aleación de aluminio con 10% de magnesio. Esta aleación principalmente tiene una fase aluminio con un cierto contenido de magnesio disuelto y una parte intermetálica de aluminio-magnesio, ya que estos dos son relativamente reactivos entre sí y forman diversos intermetálicos que pueden afectar las propiedades finales. Sin embargo, ahorita vamos a ver ciertos puntos importantes que se dieron durante la creación del material compuesto. Entonces, al final, la metodología experimental queda como, en el primer paso, es la preparación de geles. Se hicieron las soluciones utilizando la relación de reactivos.
Luego se hizo la sinterización de las esponjas. Después de que tú tienes tu polímero con la esponja, se sinterizan. La sinterización en este caso a 1400 grados a 1 hora en una atmósfera de argón, con una isoterma a 400 grados centígrados durante 45 minutos. ¿Por qué la isoterma? Porque hay que permitir la pirólisis y la evaporación del vapor de agua interno de los polímeros. Entonces, estos cuando se reaccionen y pasan a la parte gaseosa, van a dejar el esqueleto de nuestra esponja cerámica deseada. Debido a que las reacciones de generación de gas pueden ser muy violentas, necesitas darle un escalón ahí, en el ciclo térmico, para permitir la liberación de gases en su totalidad y después no afectar la esponja cuando se lleve a cabo la sinterización. Una vez que la esponja quedó fabricada, se llevó a cabo la infiltración de las esponjas cerámicas. Esta se infiltró a 1100 grados centígrados durante 45 minutos con una atmósfera de nitrógeno. Y al final se hicieron la caracterización de los materiales compuestos, se hizo difracción de rayos X, microscopía electrónica de barrido, pruebas de conductividad térmica y se le hicieron pruebas electroquímicas. Ahora para los resultados. Durante la creación de la esponja cerámica, debido a que esta se hizo en una solución acuosa, una parte del nitruro de aluminio empezó a reaccionar con las moléculas de agua y se empezó a formar hidróxidos de aluminio de manera amorfa o una fase de hidróxido de aluminio llamada bayerita. Se formó esta sobre la superficie de las partículas cerámicas. Cuando estamos trabajando en nitruro de aluminio en soluciones acuosas, este tipo de fases se vuelven inevitables. ¿Qué hacen estas fases? Lo primero que hacen es alterarte el pH de la solución. En este caso, el pH comenzó a elevarse, a llegar casi hasta un pH de 12, en una solución muy básica, debido a los iones de hidróxido de aluminio presentes en la superficie, en la solución, y se liberaron gases amonio. Después, durante el proceso de pirólisis, se lleva a cabo una reacción es una reacción de tipo combustión sin oxígeno presente, en donde se reaccionan las moléculas también del nitruro de aluminio con la molécula orgánica que nosotros estamos utilizando. En este caso la molécula que está aquí presente es la acrilamida, que es el monómero que se utilizó para formar nuestro polímero. Este tipo de reacciones generan alúmina, liberan gases metano y liberan gases nitrógeno. Además, dejan una pequeña capa superficial de carbono en su forma grafito sobre nuestras esponjas cerámicas. Además, también cuando se lleva a cabo la pirólisis y la sinterización, la alúmina, la bayerita o los hidróxidos de aluminio que quedaron de nuestra solución acuosa, de nuestra fase de gelación, se transforman en alúmina, en dos formas diferentes. Ahorita les voy a mostrar en cuáles, y liberan vapor de agua. Entonces, después de la sinterización de nuestras esponjas, queda algo como lo que vemos aquí. En este caso yo hice esponjas cilíndricas y quedan negras, debido a la capa de grafito residual que quedaron sobre las esponjas cerámicas hechas. Ya se había reportado que es muy común en los materiales cerámicos derivados de polímeros que se generen reacciones superficiales de las partículas cerámicas o queden residuos de carbono, debido a que la mayor parte de este tipo de procesos se hacen en ausencia de oxígeno, sobre todo si son cerámicos que se deben sinterizar a altas temperaturas, pero que pueden reaccionar con oxígeno. En el caso del nitruro de aluminio, si se sintetizara en aire, se formarían grandes cantidades de alúmina. Y se les hace un proceso secundario de combustión a 600 grados centígrados para poder eliminar todo el grafito residual, ya que a esta temperatura no reacciona el nitruro de aluminio con el oxígeno presente del ambiente
y podemos tener nuestras preformas cerámicas, como se observa aquí en la parte derecha, completamente blancas, debido a que los cerámicos que se utilizaron, el nitruro de aluminio y el nitruro de aluminio, que tiene un tono gris claro, y el nitruro de boro, que tiene un tono blanco, dan la tonalidad final de nuestra esponja, que se puede observar aquí. Hay un gran cambio del color de este tipo de procesos. Sin embargo, aunque estaban de este tono, la deposición del grafito en este tipo de esponjas era muy baja, era sobre todas las partículas, pero era muy baja, ya que los análisis de rayos X que se les hizo a las esponjas sin el tratamiento de combustión del grafito, no lo mostró, no alcanzó a observarse ningún tipo de fase de carbono sobre estas esponjas. Entonces se estima que la formación de este es menor al 1%, pero es una película delgada homogénea sobre todas las partículas cerámicas, lo cual puede ser fácilmente eliminada por un proceso secundario. Al final de cuentas, esta es la morfología que quedó de las esponjas cerámicas fabricadas. La que está a la derecha, a la izquierda, está a una menor cantidad de aumentos y es una superficie de fractura de las esponjas cerámicas. Se observan porosidades grandes dejada por la esponja de sacrificio, pero ese es el límite más grande de porosidad que nosotros vamos a tener. Unas porosidades de unos entre 100 y 200 en sus dos dimensiones de los poros dejados por la esponja de sacrificio, y una porosidad interna pequeña que se observa al lado izquierdo, muy pequeña, que fue realizada y fue dejada por el material que se utilizó para la cola de gel. En este caso es la polimetacrilamida. Son las siglas que tengo aquí arriba, son siglas de la polimetacrilamida. Este tipo de gel creó cadenas a lo largo de todos los cerámicos y después absorbió el agua para aumentar su volumen. Entonces, estas cadenas dejan como residuo este tipo de poros. Son poros interconectados completamente, y también el material cerámico queda totalmente interconectado entre sí. Entonces, nos da la posibilidad de tener materiales interconectados a muy bajos contenidos de refuerzo. En este caso, estaba en la tabla de materiales, se utilizó un porcentaje de refuerzo del 40%. Después se hicieron los difractogramas de las esponjas cerámicas. En este caso se detectaron dos fases de alúmina. Una que fue de la reacción de la pirólisis, una fase de tipo corindón, y después una fase de alúmina cúbica, que fueron residuos de las reacciones durante la solución acuosa de nitruro de aluminio. En este caso se hizo un proceso de refinamiento de Riedel para determinar las cantidades de fases presentes, donde se encontró que se mantiene al menos el 80% de nitruro de aluminio, y tenemos cercano a un 15% de una fase alúmina de corindón y un 5% de la fase alúmina en su estado cúbico, donde podemos observar que la mayor parte de la alúmina producida es por la reacción de pirólisis de nuestra parte polimérica para la formación de los materiales compuestos. Después de esto se llevó a cabo la infiltración de los materiales compuestos. Ya se había mencionado que el nitruro de boro se le seleccionó por una muy buena mojabilidad con el aluminio trabajando bajo atmósferas de nitrógeno, que fue la atmósfera que se seleccionó para realizar la infiltración de los materiales compuestos. Pero durante la infiltración de los materiales se pueden dar ciertas reacciones indeseadas. En este caso, se utilizó el software de FactSage, además de ciertas consultas y reportes de la literatura ya establecidos, en las que se reportan las reacciones de la alúmina, que tenemos en grandes cantidades, principalmente depositadas sobre la superficie de los materiales compuestos, con la superficie de los materiales cerámicos, con el magnesio en estado líquido formando espinelas de aluminio y magnesio, y liberando aluminio en estado líquido. También se pueden formar
óxidos de magnesio. Se puede llevar a cabo la reacción entre óxidos de magnesio y la alúmina, formando el mismo tipo de espinelas, y en el caso de que haya un tipo de reacción de óxidos de boro, se pueden estos reaccionar con los óxidos de magnesio formando boratos de magnesio. Este tipo de análisis se hizo en un software termodinámico, donde en este caso todas las reacciones fueron posibles, todas tienen energías negativas, energías deltas que es negativos, a la temperatura de infiltración. Sin embargo, no todas se llevaron a cabo. Ahorita les voy a mostrar cuáles fueron los resultados finales. Aquí están los patrones de difracción de rayos X. En el lado derecho tenemos la aleación base, donde principalmente es una aleación, es una fase de aluminio y magnesio, y con un pequeño pico de un intermetálico magnesio 17, aluminio 12. Esa fue la aleación en su estado de fabricación. Después observamos en la parte izquierda el material compuesto fabricado. Se hizo su difracción de rayos X, donde únicamente se encuentran 4 fases. Se encuentra la fase de nitruro de aluminio, la fase del aluminio, las espinelas generadas por el aluminato de magnesio, y nuestro segundo cerámico añadido aquí, que es el nitruro de boro. En este caso, la versión anterior les mostré un análisis termodinámico hecho a las esponjas, y después estos son resultados de la infiltración de las esponjas cerámicas, donde no se observó ningún tipo de reacciones de boro. Entonces el nitruro de boro al menos se mantuvo íntegro durante todo el proceso, y únicamente se observan las reacciones que se dieron con la alúmina, ya que ya no se observa ningún pico de alúmina, sino todo reaccionó, o al menos la mayoría, ya que los procesos de rayos X no te permiten observar fases de menor concentración del 1%, pero se observa que la mayor parte de la alúmina al menos reaccionó con el magnesio, ya sea en estado líquido o en forma de óxido, formando los aluminatos de magnesio. Después se hizo el análisis de la densidad y la porosidad residual, donde con la regla de las mezclas se calculó la densidad teórica de nuestros materiales compuestos, utilizando la densidad real de la aleación de aluminio, que es de 2.34 gramos por centímetros cúbicos, y la densidad aparente del compósito obtenido, donde la densidad aparente fue relativamente baja comparada con la densidad teórica calculada de un 2.26 gramos por centímetro cúbico. Entonces se estima que este material compuesto tiene una porosidad residual de alrededor de un 4%, lo cual ya se ha reportado en la literatura que este tipo de porosidad residual es una porosidad aceptable para el uso común de los materiales compuestos. Este tipo de porosidad de porosidades residuales tiene ciertas afectaciones a las propiedades de los materiales. En el caso pueden ser las conductividades térmicas de estos, pueden verse disminuidas con un grave aumento de la porosidad residual de estos, ya que los poros, ya sea en vacío o llenos de aire, te reducen la capacidad de tu material de conducir la temperatura. Entonces, aquí lo que podemos observar es la aleación de aluminio, y en la parte de abajo tenemos nuestro material compuesto, donde tiene zonas de gran concentración de aleación base y zonas de baja concentración de esta. Porque esto se debe a las diferencias de poros que había mostrado en las diapositivas de las esponjas cerámicas. Hay grandes poros de hasta 100 o 200 micras, donde no había contenido cerámico. Entonces, estos poros únicamente fueron llenados, por así decirlo, por la aleación utilizada. Entonces, hay zonas de alta concentración de refuerzo cerámico y zonas desprovistas de este tipo de concentraciones. Aquí tenemos
dos micrografías del material compuesto diferentes, ¿no? Una bajos aumentos, donde se puede observar ambas zonas, una zona rica en metal y una zona rica en matriz, y una zona mayor aumentos, haciendo el enfoque en la parte de la matriz. Se pueden observar cómo está la distribución de los poros. Si se fijan, toda esta parte que es donde hay metal, eran poros que había dejado nuestro polímero utilizado, que fueron llenados completamente por la parte metálica. Les muestro estas dos porque ahorita les voy a mostrar el mapeo químico que se utiliza en un microscopio electrónico de barrido, donde se hizo este mapeo para observar principalmente la distribución del magnesio, donde la distribución del magnesio tiene una principal coincidencia con las partículas cerámicas. Ya no queda mucho magnesio en la zona que es rica en la aleación, debido a que este magnesio reaccionó casi en su totalidad con la alúmina presente en las partículas cerámicas. Se alcanza a observar también el oxígeno, que en este caso es una aleación de aluminio de un aluminio que se va a estar oxidando, se oxida de manera homogénea y continua, entonces siempre va a estar presente ahí. Se observa también concentración de nitrógeno sobre las zonas de las partículas cerámicas. En la siguiente diapositiva podemos ver de manera más general cómo el magnesio se mantiene únicamente en la zona que tiene partículas cerámicas. Si se fijan, es la parte del magnesio y del nitrógeno son partes que coinciden únicamente con la parte de las partículas cerámicas. Y el magnesio y el nitrógeno tienen la leve diferencia de una interfase donde se encuentra también cierto contenido del nitruro de boro, ya que este nitruro de boro tiene una muy buena mojabilidad con el aluminio utilizado para la infiltración. Se observan en la parte del aluminio, hay aluminio en toda, ya que las partículas están hechas de aluminio, tienen nitruro de aluminio, el aluminato de magnesio tiene aluminio. Sin embargo, en la parte baja de la micrografía se puede observar un aluminio prácticamente ininterrumpido, que se debe a que esta es la parte que es rica en la parte de matriz. Sin embargo, cuando observamos el mapeo del magnesio, no se aprecia ningún tipo de magnesio en esa zona, ya que la mayor parte, al menos del magnesio, reaccionó con la superficie de las partículas cerámicas para formar los aluminatos de magnesio. Se hicieron análisis de conductividad térmica a ambas partes, la aleación utilizada del aluminio de magnesio y el compósito utilizado, donde la aleación tiene una conductividad térmica. Se hizo el análisis de la difusividad térmica, el coeficiente de expansión, el CP y la conductividad térmica de los materiales. Entonces, en lo que nosotros vamos a enfocar principalmente es la conductividad térmica de los materiales y cómo varió conforme a la adición de los materiales compuestos. Ahora, aquí podemos observar únicamente la conductividad térmica de ambos materiales. Es la conductividad térmica de la aleación en negro y la conductividad térmica del compósito en rojo. Sí, hubo una reducción de al menos un 40% de la conductividad térmica debido a la adición de los materiales, a la adición del material. Siempre, ambos cerámicos utilizados, el nitruro de aluminio y el nitruro de boro, aunque tienen muy buena conductividad térmica, la conductividad térmica de estos es menor que una gran cantidad de metales y principalmente el aluminio. El aluminio es un material con una muy buena conductividad térmica. En este caso no presenta la conductividad térmica teórica del aluminio, que es alrededor de 200 watts por metro Kelvin, debido a que esta es una aleación de aluminio que tiene el magnesio que no tiene tan buena conductividad térmica como el aluminio. Y también hubo la influencia de la conductividad térmica de las espinelas y de la alúmina, ya que aunque el nitruro de boro y el nitruro de aluminio tienen conductividades térmicas muy buenas, de donde pueden llegar alrededor hasta de entre 90 y 180 watt metro Kelvin según la cristalidad de estos,
la conductividad térmica de la alúmina y del aluminato de magnesio son muy bajas, tienen 25 y 22 watt metro por grado Kelvin respectivamente. Entonces son materiales muy buenos como aislantes térmicos, los cuales perjudicaron al final la conductividad térmica de nuestros materiales finales. Sin embargo, aún así se reporta una muy buena conductividad térmica, ya que únicamente tuvo una reducción de un 40%. Después, se hizo análisis de las propiedades electroquímicas de este material compuesto debido a que se utilizó una aleación de aluminio. Entonces se estaba apuntando a la fabricación de para tener unas buenas propiedades electroquímicas, donde la primera parte se fueron los análisis de potencial de circuito abierto, donde el material compuesto era, se puede decir, relativamente más noble que nuestra aleación base utilizada. En este caso, la aleación base se encuentra a los menos 8 volts, a los menos 0.8 volts, y el material compuesto está relativamente por encima de este. Entonces, al final, hasta después de los 3600 segundos, se formó una película homogénea que permaneció generalmente estable, con pequeñas variaciones en esta. Ahora, después se hicieron curvas de polarización para determinar el potencial de corrosión de los materiales compuestos, utilizando el método de extrapolación de Tafel, donde podemos aquí observar que se muestra que los materiales compuestos tienen una mayor velocidad de corrosión que la aleación de aluminio y magnesio. Es prácticamente el doble, aunque ambas reportan velocidades bajas de corrosión. Las podemos ver en la tabla de abajo, que tienen 0.19 milímetros por año y 0.095 milímetros por año la aleación base. Ya sabía que la aleación de aluminio es muy buena, tiene muy buena resistencia a la corrosión, y los materiales compuestos expresan el mismo tipo de propiedades. Hay estudios también que nos dicen que los materiales compuestos de aleaciones de aluminio usualmente son más afectados por la corrosión debido a que hay refuerzos que irrumpen la aleación, la capa del óxido protector que tienen estos materiales compuestos. En este caso, debido a las reacciones que se dieron durante la fabricación no hubo una tanta irrupción de la película superficial, ya que se dio una reacción in situ durante la infiltración de los materiales compuestos con la que fue la reacción ya mencionada del magnesio con la alúmina, o los óxidos de magnesio con la alúmina, para formar los aluminatos de magnesio, que son químicamente estables. Entonces, también en este caso sirven como película protectora al nitruro de aluminio, que, como ya habíamos visto anteriormente, es un cerámico muy propenso a las reacciones en sistemas acuosos. También se hicieron curvas de polarización cíclicas para determinar los potenciales de picadura y los potenciales de repasivación de nuestra aleación base y de nuestro material compuesto final. Aquí tenemos a la derecha el material, la aleación, y a la izquierda el material compuesto. ¿Qué podemos observar de aquí? Entonces, aquí se puede observar que la diferencia entre el potencial de picadura y el potencial de corrosión nos indica la resistencia del material a la picadura. Mientras más alto sea, tiene una mayor resistencia a esto, y podemos ver que el material compuesto tiene una mayor resistencia a la picadura que nuestra aleación monolítica. En cambio, la diferencia entre el potencial de picadura y el potencial de RP nos muestra la facilidad de eliminar los sitios activos generados durante los procesos de picadura. En este caso, se puede observar que la aleación tiene una mayor capacidad de eliminar este tipo de sitios activos, lo cual muestra que las condiciones de crecimiento fueron favorables en todos los casos.
Y el hecho de que RP, de nuestro potencial RP sea mayor que el potencial de corrosión, indica que ambas muestras tienen capacidad de repasivación. Entonces, por eso se puede determinar que la presencia de las espinelas no lleva a una reducción significativa de la resistencia a la corrosión, ya que estos cerámicos, ya les había mencionado, que tienen un comportamiento muy aislante y una estabilidad química superior al nitruro de aluminio que se utilizó para la formación de las esponjas. Y en la literatura se ha reportado que los materiales que tienen reacciones de óxido in situ no irrumpen la capa pasiva que generan las aleaciones de aluminio para la protección de la corrosión. Entonces, aunque la formación de los aluminatos de magnesio nos dio ciertos problemas durante las propiedades de la conductividad térmica, tienen propiedades o aportan propiedades favorables a la resistencia a la corrosión de nuestros materiales compuestos. Aquí podemos observar ya no me queda mucho tiempo, aquí podemos observar las micrografías a la izquierda, esta es la de la aleación, y a la izquierda podemos observar la polarización sencilla y la polarización cíclica, donde principalmente se observaron formaciones de cloruros de aluminio y, si se fijan, hay la formación de picaduras distribuidas de manera homogénea y aleatoria a lo largo de nuestra aleación. Sin embargo, en la de los materiales compuestos hay un comportamiento relativamente diferente, donde aquí tiene a la izquierda polarización sencilla y a la derecha polarización cíclica, en donde se puede observar la picadura en zonas únicamente que tienen parte cerámica. Aquí se puede observar, en este caso de la micrografía A, está la parte izquierda cerámica y la parte derecha una parte rica en matriz, y en la matriz no tiene la misma generación de picaduras. Aquí en la micrografía B observamos a menores aumentos el material compuesto, donde tiene zonas como estas, que son zonas ricas en aleación debido al método que se utilizó para fabricar las esponjas. Y se observa que la mayor parte de las picaduras únicamente se concentran en la parte del material compuesto, ya sea debido a pequeños problemas de la interrupción de la película pasiva, debido a la presencia de las partículas cerámicas, debido a tipo de reacciones que se fomentan en estas orillas, etcétera, ¿no? Y se utiliza también finalmente la técnica de ruido electroquímico para determinar el tipo de corrosión que tenía nuestro material compuesto y nuestra aleación. Ya se estaba apuntando por las técnicas, por la observación de las micrografías, a un tipo de corrosión localizada. Se ha reportado en la literatura que estos tipos de materiales compuestos poseen una corrosión localizada. Los procesos de ruido electroquímico nos ayudan haciendo con el ruido electroquímico. En este caso se hizo por 24 horas y obteniendo nuestro índice de localización, podemos observar que ambos, el material compuesto y nuestra aleación utilizada, poseen una corrosión localizada, lo cual vimos principalmente en las micrografías, donde se forman picaduras picaduras visibles y concentradas únicamente en ciertas zonas, principalmente en el compósito, donde les decía que se concentraban en las partes ricas en matriz. Entonces, ya para concluir, la conclusión preliminar es que la adición de nitruro de boro mejoró la mojabilidad de la esponja con la aleación utilizada, logrando una buena infiltración con una moderada porosidad residual. Se reporta que la formación de la espinela de aluminio y de magnesio durante la infiltración es debido a la alta reactividad del magnesio en estado líquido con la alúmina formada durante la pirólisis de gel. La conductividad térmica de nuestro material compuesto se redujo en alrededor de un 40% comparado con la aleación que se utilizó para su síntesis. La adición del cerámico híbrido a la aleación del aluminio mostró mejoras en su comportamiento de resistencia a la corrosión debido a la reacción del magnesio en esta aleación con la capa superficial de alúmina que se encontraba en las partículas cerámicas. Sí, la aleación mostró una mayor reactividad en el electrolito y una menor capacidad de pasivación comparado con el compósito.
y el compósito mostró picaduras principalmente alrededor de las zonas de baja concentración de cerámico. Y de mi parte sería todo. Muchas gracias por la atención. Muy bien, gracias, Rodrigo. Oye, qué bien nos quedaron las imágenes, están bien perronas. Gracias. ¿Cómo le hicimos? Yo no me acuerdo haber hecho nada de eso, ¿verdad? Muy bien, no sé si además de Ramón, alguien tenga alguna pregunta o comentario, porque Ramón es el preguntón de la clase, por eso te digo. No sé además Está si bien. alguien además de Ramón tenga alguna pregunta o algún comentario. Adelante. Levanten su manita. Si alguien tiene una pregunta o comentario, levanten su manita, por favor. Ahí están aplaudiendo. Muy bien. Sí, se escucha. Dulce Mariana Rodríguez tiene una pregunta. Adelante, Dulce Mariana. Bueno, tengo dos dudas. Dígame. ¿La aplicación de estas esponjas son solo para conocimiento o tiene alguna aplicación específica? Esa es la primera. Y la segunda, vi que obtuviste dos tipos de fases de alúmina. ¿Crees que la resistencia a la corrosión influye a esas fases que obtuviste? Bueno, la fabricación de las esponjas mías fue para fabricar preformas en las que yo pudiera controlar la porosidad final para poder hacer un material compuesto con porosidad y cantidad de refuerzo controlado. Entonces, mi propuesta es que utilizando esponjas cerámicas puedes aumentar la capacidad de fabricar materiales compuestos a medida. Tú controlarías completamente la cantidad de refuerzo y por partes como esponjas cerámicas solas son muy utilizadas, ya sea como tapones porosos, se utilizan también como aislantes térmicos. Entonces por sí solas tienen un gran uso ya este tipo de esponjas cerámicas. Se utilizan, es muy común hacerlas también para tejidos, para los andamios de tejidos óseo. Entonces las esponjas cerámicas tienen una gran gama de usos por sí mismas. En este caso yo solamente las quería utilizar porque me dan la capacidad a mí de controlar la porosidad y la distribución de la parte cerámica, manteniendo la parte cerámica completamente interconectada. Y en el caso de las dos alúminas diferentes, debido a que durante la infiltración se llevó a cabo la reacción con el magnesio, ya ninguna de las dos pasa a la parte del compósito, sino se observa únicamente el aluminato de magnesio. Entonces, estas dos ya no influyen como tal en la corrosión. El aluminato de magnesio sí influye, y las estimaciones actuales es que mejor ayuda a la resistencia a la corrosión, debido a que ya no está expuesto el nitruro de aluminio, que es un cerámico que sí se reacciona en soluciones acuosas. Entonces, el aluminato de magnesio protegerlo y al hacerse también una reacción in situ, no irrumpe la película de óxidos que genera el aluminio. Entonces, todo de momento apunta a que fue una ayuda durante estas pruebas, ya que redujo, o se estima que redujo, la capacidad de corrosión de los materiales. Espero haber contestado todas la pregunta. Muchas gracias, me gustó mucho tu presentación. Qué bueno que le gusta. Muy bien, ¿alguien más? Nadie. A ver, un par de minutos más. Muchos corazones, oye. ¿Dónde estás viendo eso de los corazones? Salen abajo, no sé si es que como tú eres invitado, a lo mejor no te deja verlos. Sí, Pero a mí y luego estoy usando el Teams en web. Y muchos aplausos. A ver, Orlando Mata tiene una pregunta. Adelante, Orlando. Sí. Ya quitó la mano, yo creo que se equivocó. Iba a aplaudir tal vez, ¿verdad, Orlando?
A ver, David, no sé si tengo alguna pregunta, un comentario, si no para terminar. ¿Nadie más? Muy bien, bueno, vamos a darle las gracias al maestro en ciencias, Rodrigo, camarada, mi alumno y camarada Rodrigo, por su presentación. Permíteme, Rodrigo, voy a compartirte, permíteme. Entonces, Voy ¿dejo a de compartir yo? Ah, Sí, no, yo lo puedo. Ya aparece, ¿verdad? no, yo no veo nada. A ver, bueno, deja de compartir. Igual a lo mejor ya para que lo puedas ver. ¿Ustedes sí lo ven, chicos? No, doctor. Ok, permítanme entonces, voy a hacerlo de otra manera. Permítanme, vamos a ver. Vamos a compartirlo con el escritorio. Ok, ahí ya lo ven. Sí, ya se ve. Ok. Bueno, Rodrigo, la Facultad de Metalurgia y la Coordinación de Posgrado de la Maestría en Ciencia y Tecnología de la Metalurgia extiende la presente constancia al maestro en ciencia Rodrigo Alan Martínez Sí, Molina, Alan. por su participación en el ciclo semanal de seminarios académicos y de investigación enero-junio 2022 con el tema fabricación de materiales compuestos híbridos interconectados de la aleación aluminio-10 magnesio con nitruro de aluminio y nitruro de boro, elaborados por colada en gel con performa de sacrificio, realizado de manera híbrida por la Coordinación de Posgrado y dirigido a la comunidad en general durante el semestre enero-junio 2022, el día 16 de marzo de este año. En el bien vincamos el saber, firman la maestra en Ciencias Griselda Berenice Escalante Ibarra, directora de la Facultad de Metalurgia, y el doctor Marco Arturo García Rentería, coordinador de posgrado del programa de posgrado. Muchas gracias a todos por su asistencia y sobre todo al maestro Rodrigo por su muy buena presentación y su disposición a estar con ustedes esta mañana. Muchas gracias a todos y que tengan un buen resto del día y un provecho a los que van a salir a comer. Muchas gracias. Sí, muchas gracias también por ponerme atención y gracias por su invitación. Bye. Bye. Hasta luego, muchas gracias. Nos vemos.